¿Ha escuchado hablar del río que alimentó imperios enteros y ahora está desapareciendo sin explicación clara? El Éufrates, testigo silencioso de civilizaciones antiguas, ha sido durante décadas fuente de vida en regiones como Turquía, Siria e Irak. Hoy, algo extraño está ocurriendo. No se trata solo de sequía ni del paso del tiempo. Bajo su cauce han surgido pasadizos ocultos, sonidos sin origen aparente, y algunos aseguran haber escuchado advertencias que no pueden explicar. ¿Casualidad? ¿Fenómeno natural? ¿O estamos frente a una señal que nadie quiere ver? Lo que está pasando ha hecho que muchos recuerden viejas profecías, y la pregunta ya no es si son reales, sino cuándo se cumplirán. Quédese hasta el final, porque lo que descubrirá podría cambiar la forma en que ve el mundo que lo rodea. La tristeza no está solo en lo que se ve, sino en lo que se pierde poco a poco. El Éufrates, que durante siglos fue símbolo de vida y continuidad, hoy parece alejarse en silencio. Con más de 2.800 kilómetros de extensión, este río ha sido una columna vertebral para culturas enteras. Nacido en las montañas del este de Turquía, cruza los suelos golpeados de Siria y sigue su camino hacia las llanuras de Irak. Allí, se unía con el Tigris para formar lo que alguna vez fue conocido como Mesopotamia, el lugar donde muchos creen que comenzó la historia de la humanidad. Civilizaciones antiguas como Sumeria, Babilonia y Asiria estaban profundamente conectadas a las aguas de este río que les brindaba sustento. Nutría campos, transportaba mercancías y definía límites sagrados. Sin su presencia, el mundo antiguo tal como lo conocemos jamás habría prosperado. Actualmente, el Éufrates ya no representa abundancia sino un cauce en retroceso. Los informes científicos dibujan un paisaje desolador, con una disminución del 60% en el caudal del río. Una crisis provocada, en gran medida, por la construcción de represas en Turquía y Siria, además de una gestión hídrica deficiente. Estos problemas provocados por el ser humano se ven acentuados por el cambio climático, que ha sido el desencadenante de sequías cada vez más extremas y de una reducción en las lluvias en el Medio Oriente. Los efectos son drásticos, con niveles de embalses que se han desplomado a mínimos históricos, en algunos casos superando los 5 metros por debajo de su capacidad operativa segura. Lo que alguna vez fue un símbolo de vida, hoy se convierte en un recordatorio de lo que podemos perder. Atención, lo que ocurre con el río más emblemático de la región no solo es una crisis ambiental, sino una señal que deberíamos interpretar con seriedad. Hoy, ese recurso vital se ha convertido en un yermo agrietado, donde tierras agrícolas han quedado desérticas, forzando a familias a abandonar sus cultivos. Poblaciones enteras han sido desplazadas mientras sus comunidades se desmoronan, todo debido a la creciente escasez de agua. En este escenario de crisis, las tensiones aumentan, desencadenando enfrentamientos entre regiones, grupos y naciones por el control de un suministro que se extingue. El Éufrates, que antes era considerado un símbolo de vida y prosperidad, hoy se ha transformado en un marcador de división y desesperanza. Su lecho seco no solo revela tierra polvorienta, sino que lanza un mensaje inquietante. Un río que en el pasado alimentó civilizaciones, ahora se convierte en un agente de descomposición. Las inundaciones que antes proporcionaban sustento, en este momento traen un juicio severo. Algunos interpretan su desvanecimiento con un enfoque profético. Se menciona en el libro de las Revelaciones que la desaparición del Éufrates anticipa turbulencias a nivel global. Lo que solía ser un foco de vida se ha tornado en un presagio de crisis. Ante su desaparición, nos cuestionamos sobre las repercusiones de la pérdida de esta antigua arteria vital. ¿Estamos ante un desastre local o se escucha el eco de alguna verdad más profunda, una eternidad en su silencio? Este río,
tiene mucho que contar, y su mensaje puede ser más espiritual de lo que suponíamos. No se trata únicamente de la muerte de un cauce, sino de la manifestación de una advertencia. Nuevas y alarmantes revelaciones emergen bajo su lecho. Con la ausencia de agua, el Éufrates ha comenzado a comunicarse, revelando descubrimientos inesperados que asombran a estudiosos de diversas disciplinas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Recientemente, un equipo de investigadores explorando cerca de unas ruinas de un antiguo templo mesopotámico hizo un hallazgo impactante. Una estatua de piedra completamente intacta, enterrada en el sedimento y con ojos que parecen brillar ligeramente en la penumbra. Los científicos han confirmado que el material no se asemeja a ninguno de los artefactos que han examinado anteriormente. Además, lo que resulta aún más inquietante son las reacciones de los habitantes cercanos, quienes aseguran que los animales evitan el lugar y muchos expresan una sensación de inquietud que no pueden explicar. Una atmósfera de misterio rodea a este antiguo sitio, sugiriendo que el deshielo del Éufrates podría abrir una ventana hacia algo que hemos olvidado o ignorado por demasiado tiempo. Acércate y adéntrate en lo desconocido, porque hay misterios que están aguardando ser descubiertos. Para algunos, es un vestigio aterrador. Para otros, una advertencia espiritual que evoca lo que debería permanecer oculto. No lejos de este lugar, un equipo ha descubierto la entrada a un sistema de túneles ocultos que se extienden por debajo del lecho seco de un río, con ramificaciones que desaparecen en la oscuridad. Las paredes están decoradas con símbolos y escrituras que ningún lingüista ha logrado descifrar. Estos emblemas no se asemejan al sumerio, acadio o cualquier otro sistema de escritura antiguo conocido. Hay quienes sugieren que podrían ser de origen preadámico, mientras otros murmuran que es un idioma que no está destinado a ser leído. Pero quizás lo más inquietante no es lo visible, sino lo que se escucha. En diferentes puntos, tanto habitantes como investigadores han reportado voces extrañas resonando desde las profundidades de las grietas en el seco Éufrates. No son el ruido del agua o de piedras cayendo. Poseen un ritmo, son organizadas y prácticamente parecen un canto. Los micrófonos han captado las vibraciones, pero la fuente permanece indescifrable. Esas voces no corresponden a ningún idioma conocido. Algunos las atribuyen al viento, aunque otros no están convencidos. Existe una creciente creencia en la conexión entre estos ecos y los 4 ángeles que están atados en el Éufrates, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis. ¿Es posible que lo que se está revelando no solo sea un hallazgo arqueológico, sino también algo espiritual? Cada descubrimiento, ya sea el ídolo, el túnel o las voces resonantes, desafía la frontera entre historia y profecía. ¿Está la tierra misma dando testimonio de algo que el tiempo ha enterrado, pero que nunca ha sido olvidado por Dios? El río, que antes era símbolo de vida,
ahora parece estar desenterrando secretos destinados a otra época, secretos que surgen a medida que las aguas se secan. Lo que presenciamos puede ser más que antigüedades. Podría ser un despertador divino, y la hora que señala podría estar más cerca de lo que nadie imagina. En la revelación descifrada, la profecía se encuentra con el presente. Hace más de 20 años, una palabra profética fue escrita en el último libro sagrado, en Apocalipsis 9, 14, 15, donde se ordena liberar a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates, hombres que fueron preparados para este momento. En este preciso instante se ha dado la orden que permitirá la aniquilación de 1/3 de la humanidad. Hablar de esto no es sencillo ni ambiguo. Se trata de un lugar específico, el río Éufrates, y un momento exacto en el tiempo. Los ángeles mencionados no son meras entidades espirituales. Están restringidos y solo liberados al llegar el momento que Dios ha señalado, cuando la justicia se desatará con una magnitud inédita en la historia. La reducción del Éufrates no se limita a un evento geopolítico, sino que puede ser un detonante profético. Esta no es una noción exclusiva de la Biblia. Las tradiciones locales de áreas cercanas a este río, especialmente en naciones como Irak y Siria, relatan leyendas sobre almas dormidas o guardianes bajo la tierra, seres antiguos sellados bajo el Éufrates, esperando el inicio de una batalla final. Estas narrativas, que antaño se consideraban folclore, ahora adquieren un significado inquietante a medida que se descubren túneles y extraños ídolos, haciendo que esas viejas historias resuenen con los textos sagrados. En el ámbito islámico, el Éufrates también juega un papel crucial en una profecía del fin de los tiempos. Se dice que el profeta Mahoma afirmó que el Éufrates revelará una montaña de oro, y las personas pelearán por ella. De cada 100, 99 perecerán, cada uno creyendo que él será el sobreviviente. Es un momento que invita a la reflexión y a la preparación ante lo que podría estar por venir. Este mensaje profético, aunque enmarcado en una tradición diferente, resuena con un eco de crisis global, divisiones, avaricia y conflictos centrados en el río Éufrates. Algunos eruditos islámicos interpretan el oro no únicamente como un tesoro tangible, sino como una metáfora del poder oculto o de armas que podrían provocar un caos mundial. Es fascinante y perturbador cómo los acontecimientos actuales parecen coincidir con estas antiguas predicciones. El Éufrates se ha secado, cámaras invisibles se están abriendo y energías desconocidas emergen, mientras el desorden en la región aumenta. Los países luchan por agua, tierra y control. Los escépticos podrían calificar esto como simple casualidad, pero cuando una profecía menciona un río, su cronología y un propósito, y los titulares contemporáneos coinciden en cada aspecto, es justificado cuestionar su significado. ¿Son estas revelaciones meras huellas del pasado o son las señales divinas desplegándose en nuestra realidad? El Éufrates, que alguna vez fue un símbolo de bendición, según la profecía también se convertirá en un río de liberación, emitiendo un juicio sobre un mundo que ha desoído la voz divina desde hace tiempo. Si los cimientos debajo de este río están vibrando, entonces la hora, el día, el mes y el año pueden estar más cercanos de lo que hemos concebido. Lo que ocurre con el Éufrates trasciende la simple degradación ambiental. Representa un reflejo del estado espiritual del planeta. Las aguas se están evaporando, la tierra se agrieta y lo que yace oculto empieza a resurgir. Pero no es solo la tierra la que se transforma. La humanidad también está atravesando un proceso de descomposición. La evidencia de esta crisis se manifiesta en cada rincón del mundo. Estamos presenciando un aumento de la ilegalidad que retumba en advertencias antiguas. Las ciudades se han convertido en campos de batalla de delitos y confusión.
La división ya no es solamente un fenómeno político, sino también espiritual, cultural y personal. Las familias se fracturan, la confianza se desmorona y el caos desplaza a la claridad. La violencia se convierte en un motivo de celebración, la moral es ridiculizada y la verdad se pliega a la voluntad de cada quien, mientras, irónicamente, los corazones de millones se tornan insensibles. La frase de Mateo 24:12 se expresa de forma contundente: porque la iniquidad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Este inquietante verso no fue dirigido únicamente a los oyentes de antaño, sino que se puede aplicar a nuestros días. Invitamos a reflexionar sobre estos acontecimientos y a buscar una comprensión más profunda del papel que cada uno juega en la realidad que estamos creando. La llamada a la acción es clara. Es momento de despertar y actuar, de no permanecer indiferentes ante lo que está ocurriendo. La transformación que necesitamos comienza en nuestra propia conciencia y compromiso. Despierta. La humanidad debe prestar atención a los signos que nos rodean. La espiritualidad en el mundo se está desvaneciendo rápidamente. La compasión se esfuma y la convicción se debilita. La urgencia que solía motivar a los creyentes a orar y estar atentos ha sido reemplazada por la indiferencia. El desecamiento del Éufrates simboliza esta decadencia. Así como este río ha visto mermar su caudal, nuestras corrientes espirituales se encuentran obstruidas por el orgullo, la avaricia y la rebeldía. Lo que antes alimentaba nuestras almas, ahora se ha retirado, revelando una realidad de muerte donde antes había vida. El lecho del río muestra secretos antiguos y el colapso de nuestras sociedades contemporáneas expone putrefacción espiritual. Esto no es fortuito, es una advertencia divina que resuena con eco. Dios se manifiesta no solo a través de las Escrituras, sino también a través de la creación misma. En Romanos 8:22, Pablo nos indica que toda la creación gime como en dolores de parto hasta el presente. El Éufrates gime, la tierra tiembla y el mundo está en plena agitación, no solo por fuerzas naturales, sino como consecuencia de una espiritualidad deteriorada. La humanidad, en su mayoría, ha apartado la mirada del Creador, y ahora la propia creación responde a esta indiferencia. No se trata solo de juicio, es un llamado a la revitalización. Los movimientos que somos testigos son el modo en que Dios incita a su gente a regresar, antes de que la última trompeta suene y el final se produzca. Lo que ocurre en el Éufrates no solo representa inestabilidad regional, sino una señal para el mundo. Un río sagrado se está secando y las profecías se están cumpliendo, dejando al descubierto la condición espiritual de la humanidad. No podemos seguir ignorando estos mensajes. Son evidentes. El planeta tiembla y esta situación va más allá de la geopolítica o del deterioro ambiental. Se trata de una señal de misericordia desde lo alto. Es un eco divino que nos recuerda que el Dios que partió ríos también puede permitir que se sequen, no para traer destrucción, sino para avivar las almas. Es hora de prestar atención y volver a lo esencial. No dejes pasar la oportunidad de reflexionar sobre lo esencial. En su mensaje se expresa que la paciencia divina no debe ser interpretada como tardanza. Más bien, se manifiesta un deseo sincero de que todas las personas alcancen un cambio en sus corazones y se alejen de lo perjudicial. Este tiempo que se concede no es una espera sin sentido, sino un regalo que busca que cada individuo encuentre su camino hacia el arrepentimiento y la renovación. No subestimes esta invitación a abrir tu corazón y considerar el rumbo de tu vida. Es momento de actuar y no dejar pasar esta oportunidad. Lo que estamos presenciando hoy es un retraso impulsado por el amor, no por la indiferencia.
Cada señal profética que se manifiesta, incluida la situación en el Éufrates, es una invitación divina a regresar. El tiempo de volver es ahora. Así que, ¿cuál es el primer paso? Primero, debemos arrepentirnos. No basta con palabras, se requiere un cambio tangible en nuestras vidas. Aunque el mundo parezca tambalear, los brazos del Creador están abiertos, independientemente de la lejanía en la que nos encontramos. Él sigue llamándonos a regresar. En segundo lugar, es crucial mantenernos espiritualmente alerta. Este no es el momento para la inacción o para distraernos. Jesús advirtió que su regreso ocurriría en un instante inesperado y las señales están aumentando. Estamos llamados a estar vigilantes y preparados. Tercero, debemos compartir la verdad con urgencia. Este mensaje no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Familiares, amigos y compañeros de trabajo necesitan saber que la salvación en Jesús es real y el tiempo apremia. Permanecer en silencio no es un acto de compasión, es una muestra de desobediencia en este momento tan crítico. La realidad es que todavía hay esperanza. Como nos recuerda de forma hermosa Tito 2:13, aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es nuestro ancla mientras el Éufrates se seca y el mundo se agita. No debemos mirar hacia abajo, sino hacia arriba. Él viene y hoy es el momento para prepararnos. Mantente firme y observa la salvación que proviene del Señor. En uno de los momentos más impresionantes de las Escrituras, el pasaje de Éxodo 14 describe a Israel atrapado entre el impenetrable Mar Rojo y el ejército furioso de Faraón. El miedo invadió al pueblo cuando la muerte se acercaba. No había salida, ni tiempo, ni plan, solo pánico. Sin embargo, en medio de todo, la voz de Moisés resonó, firme y serena en medio del caos. No temas, mantente firme y contempla la salvación del Señor, que hoy llevará a cabo para ti. El Señor luchará por ti, solo necesitas estar quieto. No se requería estrategia ni armas, solo calma y confianza. Y en esa quietud divina ocurrió lo inimaginable. Dios abrió el mar. Apareció un camino seco y el pueblo caminó entre muros de agua mientras sus enemigos eran arrastrados tras ellos. Esta no es solo una lección del pasado, es un patrón sagrado que se repite. Cuando las situaciones se tornan difíciles y sentimos que no hay salida, no debemos dejar que la angustia nos consuma. En lugar de eso, se nos invita a confiar, a mantenernos firmes, no desde el miedo, sino desde la fe. Este poderoso acto de liberación nos lleva al núcleo del mensaje del Evangelio. La salvación es algo que obtenemos por medio de nuestras buenas acciones y esfuerzos, o es un regalo gratuito que simplemente aceptamos. Muchos creyentes lidian con esta disyuntiva entre gracia y obras. Sin embargo, la Escritura no se opone a ambos conceptos, sino que revela cómo se complementan. La gracia es un don que no se puede merecer. No se trata de algo que logremos, sino de lo que se nos ofrece, un acto divino que no depende de nuestras obras. En Éxodo 33:19, Dios afirma que mostrará misericordia a quienes Él elija. Pablo ratifica este mensaje en Efesios 2:8-9 al decir que la salvación es un regalo de Dios y no el resultado de buenas acciones, a fin de que nadie se sienta superior. Nuestra redención no proviene de nuestra justicia, como también se resalta en Romanos 3:23, donde se expresa que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria divina. Romanos 6:23 añade que el salario del pecado es la muerte, pero la gracia nos ofrece una conexión que supera la separación causada por nuestra culpabilidad. Entonces, si la gracia es lo que nos salva, ¿cuál es el papel de las obras? Si la gracia establece la base, las obras sirven como signo de esa transformación.
Según Santiago 2:17, tener fe sin obras es inútil, y Jesús mismo afirmó que se puede reconocer a alguien por sus frutos. La invitación está clara: profundicemos en nuestra relación con la gracia y dejemos que nuestras acciones reflejen esa transformación interior. La auténtica salvación transforma nuestro ser. Un corazón que ha sido tocado por la gracia comienza a latir con compasión, obediencia y amor. Imagina esto como un árbol. La gracia representa las raíces y las obras son el fruto. Si no hay fruto, es necesario cuestionarnos: ¿realmente hay raíces? Las obras no son las que nos salvan, sino que evidencian nuestra salvación. Tienen tres propósitos eternos: glorifican a Dios, dirigen a otros hacia Cristo y nos aseguran recompensas. Al brillar nuestra luz ante los demás, como se menciona en Mateo 5:16, ellos ven nuestras buenas acciones y reconocen a nuestro Padre Celestial. Las vidas transformadas hablan con más fuerza que las palabras. El mundo necesita observar el Evangelio en acción. Jesús mismo promete que está por venir, trayendo recompensas para cada uno, según lo que haya hecho. La gracia nos integra en la familia de Dios, mientras que nuestras acciones reflejan que realmente pertenecemos a ella. La fe genuina se manifiesta a través de la generosidad. Uno de los más claros frutos de una vida transformada por la gracia es la disposición a dar, no solo de dinero, sino también de tiempo, misericordia y compasión. Dios se complace en los dadores alegres. La iglesia primitiva compartía gozosamente, incluso desde la pobreza, y su generosidad surgía de corazones agradecidos. ¿Quién brindó más que Jesús? A pesar de su riqueza, se hizo pobre por nosotros, para que a través de su pobreza podamos enriquecernos. Al ofrecer nuestras vidas, recursos y corazones, reflejamos el dar de Cristo como un estilo de vida, no como una obligación. La Escritura nos llama a ser generosos no solo en los momentos cómodos, sino como un acto continuo de fe. Si sembramos en las aguas, después de un tiempo cosecharemos, y no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si perseveramos, cosecharemos en el momento adecuado. La generosidad se convierte en una forma de adoración, una ofrenda no para los hombres, sino para Dios. Incluso los actos más pequeños se transforman en semillas sembradas en la eternidad. La verdadera transformación va más allá de aceptar la gracia. Implica responder con arrepentimiento. Debemos volver a Dios para que nuestros errores sean borrados y podamos experimentar tiempos de refrigerio. Te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Cómo expresas tu fe y la generosidad que fluye desde tu corazón? El arrepentimiento no se limita a sentir culpa en un instante. Es un giro total en el camino que elegimos. Es reconocer que antes nos distanciábamos de lo divino y decidir, en cambio, avanzar hacia él. Esto implica una transformación genuina en nuestra vida, un compromiso consciente de mejorar y acercarnos a lo sagrado. Es el momento en que optamos por dejar atrás lo que nos aleja y nos proponemos seguir un sendero más luminoso. Invito a todos a reflexionar sobre sus caminos, a tomar la decisión de cambiar de rumbo y acercarse a la luz. Es hora de actuar. Sin un cambio genuino no hay transformación. Alejarse del error es esencial para que la salvación se convierta en una realidad, no solo un concepto. La cruz de Cristo nos ofrece la oportunidad de redención, y es el arrepentimiento el que nos impulsa a aprovechar esa oportunidad. El adversario detesta este proceso, ya que el arrepentimiento desata su control y hace que sus mentiras queden en silencio. Al someternos a Dios y resistir al enemigo, Él se aparta de nosotros. Cuando elegimos arrepentirnos, desactivamos al adversario, eliminamos la vergüenza y permitimos que el poder divino fluya en nuestra existencia.
Recorramos la historia. El día de la expiación del Antiguo Testamento fue un momento de renovación colectiva. En nuestros días actuales experimentamos esta restauración cuando demostramos humildad, oramos, ayunamos y buscamos la presencia divina. Es en esta búsqueda donde rompemos las cadenas de la distracción espiritual. El enemigo emplea ruidos, estrés y desinterés como sus armas más eficaces para mantenernos alejados de Dios. Por ello, cultivemos la disciplina espiritual. El ayuno, la oración y la meditación nos ayudan a despejar la confusión y a percibir de nuevo la voz de Dios. Estas prácticas no son meras tradiciones, son herramientas de salvación que nos preparan para la llegada del Rey. Todo lo que hemos revisado, la gracia, el arrepentimiento y la entrega, nos lleva a la inminente llegada de Jesús. Cuando las señales de este tiempo se manifiesten, debemos alzarnos con esperanza, pues nuestra redención está cada vez más cerca. Los conflictos, la escasez, los desastres naturales y las engañosas narrativas que él predijo están en aumento. No estamos aquí para marcar fechas, sino para vivir en expectación, en arrepentimiento diario y con un amor sacrificado que no se altera por las circunstancias. No sigamos a la cultura, en su lugar, sigamos a Cristo. No seamos prisioneros del temor, sino que avancemos con fe. En un mundo que parece desmoronarse, el pueblo de Dios debe recordar las palabras de Moisés. Estén tranquilos y vean la salvación del Señor. La calma no implica inacción. Se trata de no ceder ante la desesperación y de confiar en el poder divino. La voz del mundo puede ser aterradora, pero nuestra esperanza brilla con más intensidad. El testigo fiel afirma: sí, prepárate para mi llegada, no te quedes fuera. Únete a nosotros en reflexiones sobre la fe y el impacto de la naturaleza. Vivamos con corazones atentos y manos dispuestas, enfocándonos en el amor en lugar de la mera supervivencia, y aguardando con fe y sin temor, confiando en que, como en tiempos pasados, se abrirán nuevos caminos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La situación en Siria e Irak se ha vuelto crítica debido a la escasez de agua con el río Éufrates, un símbolo significativo en la tradición cristiana, experimentando un descenso drástico en su caudal. Este cambio repentino ha tomado por sorpresa a las comunidades, que enfrentan una posible crisis hídrica en una región donde millones dependen de este recurso vital. Esta disminución plantea preguntas sobre la interacción entre la naturaleza y la intervención humana, dando lugar a un intenso debate sobre sostenibilidad, control territorial y la angustiante realidad de un futuro sediento. El Éufrates, junto a su compañero el Tigris, mencionado en las Escrituras como parte del relato sobre el Jardín del Edén, se encuentra en un momento crítico. Esta joya histórica, vital para la agricultura y la vida cotidiana en la zona, se está replegando rápidamente, afectando a aquellos que han confiado en sus aguas por generaciones. Este fenómeno no solo genera preocupación ambiental, sino que también despierta significaciones proféticas para muchos que ven en ellos señales de tiempos significativos. La disminución de este río emblemático tiene repercusiones profundas, ya que comunidades enteras que han dependido de sus aguas para el riego y el consumo se encuentran en un apuro cada vez mayor. Es fundamental que tomemos conciencia sobre el impacto de estos cambios y trabajemos juntos para encontrar soluciones sostenibles.
Cree en un futuro donde el amor y la fe sean la respuesta ante la adversidad. Te invitamos a compartir tus pensamientos y opiniones en los comentarios y recuerda suscribirte para seguir explorando temas importantes. Gracias por acompañarnos. Actúa ahora. La situación del río Éufrates es crítica y requiere nuestra atención inmediata. Este emblemático río, que ha sido fundamental para la subsistencia de millones, enfrenta una crisis sin precedentes. Los efectos no solo se restringen a la escasez de agua, sino que también están alterando ecosistemas, la agricultura y las comunidades que han prosperado a su alrededor. Pero, ¿qué está ocasionando la disminución de sus caudales? Existen múltiples causas detrás de este fenómeno alarmante. El cambio climático ha modificado las precipitaciones y ha incrementado las tasas de evaporación, lo que agrava aún más la situación. A esto se le suman las obras de infraestructura como presas y proyectos de desvío de agua que han limitado el flujo hacia las poblaciones de Siria e Irak. Estas intervenciones humanas, combinadas con los retos naturales que impone el clima, están acelerando la pérdida de este río que alguna vez fue abundante. Además, el desvanecimiento del Éufrates ha despertado interpretaciones proféticas en diversas creencias religiosas, donde muchos consideran estos eventos como señales inquietantes. Esta crisis no es únicamente un problema medioambiental, sino también un cumplimiento de antiguas profecías, lo que añade una complejidad adicional a una situación ya de por sí crítica. La desaparición de este río emblemático sirve como un poderoso recordatorio de la delicada interrelación entre el ser humano y la naturaleza, resaltando la urgente necesidad de implementar estrategias integrales de gestión del agua, fomentar la cooperación internacional y adoptar prácticas sostenibles para proteger este recurso vital para las generaciones futuras. Mientras reflexionamos sobre las consecuencias ambientales y las implicaciones de estas visiones proféticas, es crucial que actuemos de forma conjunta frente a los desafíos que representan las aguas menguantes del Éufrates, un río de inmensa importancia histórica y geográfica que fluye desde las tierras altas de Turquía hacia el corazón de Oriente Medio, siendo un pilar esencial para los 23 millones de personas que dependen de él en su cuenca, un verdadero cuna de civilizaciones. Descubre el extraordinario legado del río Éufrates, una arteria vital que ha modelado la historia de la humanidad. Este importante recurso no solo ha sido testigo del ascenso y caída de imperios, sino que también ha alimentado algunas de las civilizaciones más antiguas, como Sumer y Mesopotamia. Su caudal generoso propició el florecimiento de la agricultura, lo que a su vez impulsó el crecimiento de ciudades y la aparición de sistemas sociales complejos. La riqueza de sus aguas ha sido clave para la vida, el comercio y la delimitación de territorios, entrelazándose con el desarrollo de la sociedad moderna. Ciudades ancestrales como Babilonia surgieron a sus orillas, convirtiéndose en epicentros de conocimiento, cultura y poder. Las narrativas de estas urbes resuenan a través del tiempo, subrayando el rol esencial del Éufrates en la construcción de la civilización. Sin embargo, este río no es solo un vestigio del pasado, desempeña un papel crucial en la actualidad. Millones de individuos dependen de sus aguas para la agricultura, la pesca y el suministro de agua potable. La relevancia histórica y cultural de esta vía fluvial persiste, lo que resalta la necesidad de preservarla para el bienestar de las generaciones futuras. Al contemplar la profunda importancia histórica del Éufrates, es fundamental reconocer su impacto continuo en el desarrollo humano. Su historia es un reflejo de la ingeniosidad y la resistencia de las personas, y su futuro está en nuestras manos.
Conservar el Éufrates trasciende la simple protección de un río. Se trata de venerar nuestro patrimonio en común y garantizar que esta antigua cuna de civilización siga nutriendo e inspirando a quienes vendrán. Actúa ahora para asegurar que este valioso recurso perdure y brinde vida a las futuras generaciones. Descubre la importancia del río Éufrates, un recurso vital cuya influencia va más allá de ser un simple flujo de agua. Este emblemático cauce, que serpentea a través de Turquía, Siria e Irak, no solo es fundamental para la supervivencia de diversas especies, sino que también sostiene el equilibrio ecológico y agrícola de la región. Al apoyar una extensa variedad de vida en sus márgenes y aguas, el Éufrates se erige como un ecosistema vibrante, donde especies de peces únicas se han adaptado a su corriente y mamíferos dependen de sus recursos. La vegetación exuberante que rodea el río también juega un papel crucial en la salud del entorno. No se trata únicamente de la vida que alberga, sino del equilibrio sutil que mantiene. Los caudales del Éufrates son esenciales para el riego de cultivos y el sustento de la pesca, creando hábitats que sustentan a diversas formas de vida. Este intrincado sistema es crucial para la existencia de no solo aquellos que dependen directamente del río, sino también para las comunidades humanas que obtienen sus medios de subsistencia de la riqueza biológica que ofrece. La relevancia del Éufrates como un núcleo de diversidad biológica es innegable. Su función en la agricultura es ampliamente reconocida, ya que sus aguas nutren extensas áreas de cultivo, garantizando así la seguridad alimentaria para millones de personas. Sin embargo, su impacto ecológico es aún más profundo al contribuir a la salud general del medio ambiente y al bienestar de las comunidades circundantes. El río Éufrates representa un ejemplo emblemático de las conexiones complejas que unen agua, tierra y vida, siendo un manantial de sustento no solo para la flora y fauna que prosperan en su entorno, sino también para las civilizaciones humanas que han florecido a lo largo de sus orillas. Reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos de proteger y conservar este invaluable recurso, esencial para el futuro de la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que dependen de él. Valoremos el invaluable recurso que representa el río Éufrates y tomemos acciones decisivas para garantizar su conservación y sostenibilidad para las generaciones venideras. Este río milenario no solo es una vía fluvial, sino un elemento crucial para el sustento de un ecosistema entero, y su bienestar recae en nuestras manos como sociedad. Actualmente, el Éufrates enfrenta una crisis sin precedentes que ha llevado a una alarmante disminución en sus caudales, afectando a millones de personas en Turquía, Siria e Irak que dependen de él. El calentamiento global es uno de los principales responsables de esta situación, provocando disminución en las precipitaciones y un aumento en las temperaturas, lo que se traduce en una mayor tasa de evaporación. Estos fenómenos naturales, sumados a la intervención humana, han alterado significativamente el caudal del río. Aparte de estos factores climáticos, la construcción de represas en su trayecto, sobre todo en Turquía y Siria, ha traído consigo consecuencias negativas. Aunque aportan energía y agua de riego, también limitan el flujo natural, haciendo que regiones que ya padecían escasez de agua sufran aún más. Además, la gestión ineficaz del agua juega un rol crucial en esta problemática. La sobreexplotación para actividades agrícolas, junto con la falta de políticas coordinadas entre los países que comparten sus aguas, agravan el deterioro de un río que alguna vez fue poderoso. Por lo tanto, la desecación del Éufrates no es solo un problema ambiental, también es una crisis humanitaria. Millones de personas que dependen de este río para su agua potable, agricultura y pesca están enfrentando una situación alarmante.
La reducción en los niveles de agua está provocando un descenso del rendimiento agrícola, la pérdida de medios de vida y una creciente competencia por los escasos recursos hídricos, lo que podría generar conflictos en una región ya marcada por tensiones geopolíticas. La desecación del Éufrates es un claro indicador de las dificultades que enfrentamos, y es nuestra responsabilidad actuar para mitigar sus efectos antes de que sea demasiado tarde. La relación compleja entre las actividades humanas, el cambio climático y los sistemas acuáticos naturales resalta la imperiosa necesidad de adoptar prácticas de gestión sostenible del agua. La colaboración internacional y un esfuerzo conjunto son esenciales para combatir el cambio climático. El destino del Éufrates y de las millones de personas que dependen de su caudal está en juego. Es un momento crucial en el que todos los involucrados deben unirse para revitalizar esta milenaria arteria antes de que sea demasiado tarde. En una sorprendente vuelta de tuerca en la historia del Éufrates, los arqueólogos e historiadores vislumbran un rayo de esperanza. A medida que las aguas se retiran, se desvelan secretos del pasado que habían permanecido ocultos durante siglos. Los hallazgos arqueológicos son sorprendentes. Sitios antiguos y artefactos que emergen de las profundidades del río, ofreciendo una fascinante perspectiva sobre las civilizaciones que una vez prosperaron a su alrededor. Esta disminución del caudal ha hecho visibles vestigios de asentamientos antiguos, templos y reliquias, cada uno narrando la historia de los esfuerzos humanos, la riqueza cultural y el vaivén de los imperios que han forjado el desarrollo de esta región. Estas revelaciones no se limitan a simples piedras y objetos. Son fragmentos de un rompecabezas que los historiadores han anhelado resolver. Proporcionan valiosa información sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales de las civilizaciones que florecieron junto al Éufrates. Desde cerámica que sugiere rutas comerciales hasta inscripciones que desvelan lenguas y creencias de antiguos pueblos, cada hallazgo enriquece nuestra comprensión de la historia humana. Aunque el descenso del río plantea importantes desafíos para el presente y el futuro, paradójicamente, también abre un portal al pasado. Los arqueólogos se encuentran en una carrera contrarreloj, luchando contra las inclemencias para documentar y preservar estos sitios recién expuestos. Cada descubrimiento es un recordatorio sutil de la naturaleza efímera de las hazañas humanas frente a los embates del tiempo. La historia del Éufrates nos insta a no solo reflexionar sobre lo que hemos perdido, sino a aprender de lo que el pasado tiene aún por ofrecer. Aprovechemos esta oportunidad no solo para proteger nuestro presente, sino también para honrar y respetar el legado de quienes nos precedieron. Actuemos ahora. Es fundamental reflexionar sobre el descenso de las aguas del Éufrates, ya que, aunque es motivo de preocupación, también brinda una oportunidad excepcional para reencontrarse con nuestro pasado ancestral. Los hallazgos arqueológicos que surgen de esta situación nos ofrecen destellos de esperanza en medio de los retos ambientales actuales, recordándonos la ingeniosidad y la resiliencia de las civilizaciones que nos precedieron. Mientras enfrentamos las realidades contemporáneas del cambio climático y la gestión del agua, resulta valioso inspirarnos en las lecciones dejadas por la disminución del Éufrates. Cuando analizamos el impacto en el entorno, también surgen conexiones profundas con creencias religiosas y proféticas, añadiendo un matiz más amplio a este fenómeno. El Éufrates, más que un simple cauce, es considerado un símbolo de vida, un límite y un referente en diversas tradiciones espirituales.
Su importancia se entrelaza con las enseñanzas de varias religiones, siendo especialmente relevante en el contexto de la escatología cristiana e islámica, donde se menciona en relatos que algunos asocian con el fin de los tiempos. De esta manera, la disminución de su caudal no se visualiza únicamente bajo la perspectiva del cambio ambiental, sino que se dotan de un significado acentuado que resuena en el ámbito espiritual. Para muchos creyentes, este fenómeno se interpreta como una señal, un presagio de eventos significativos previstos en textos sagrados. Estas interpretaciones reflejan la profunda conexión entre la humanidad y su entorno, sugiriendo que los cambios naturales pueden ser vistos como reflejos de narrativas cósmicas más amplias. Este enfoque destaca la manera en que el Éufrates se integra a la identidad y las creencias de quienes habitan la región. A medida que la comunidad científica analiza los aspectos tangibles de esta crisis, es crucial no olvidar la dimensión simbólica que el Éufrates representa. Invitamos a todos a considerar tanto el análisis crítico de estos cambios como la riqueza de la historia y la espiritualidad que se entrelazan con este icónico río. La situación del río se encuentra en un estado de deterioro, impulsada por factores como el cambio climático, la construcción de presas y la gestión inadecuada del agua. Sin embargo, esta problemática tiene una dimensión religiosa que invita a reflexionar sobre el modo en que los seres humanos se relacionan con su entorno, no solo como un recurso a dominar o un obstáculo que enfrentar, sino como un componente esencial de una narrativa espiritual más amplia. El relato del Éufrates ilustra la intersección de narrativas ecológicas, históricas y proféticas. Este río, para muchos, simboliza la conexión intrínseca entre la naturaleza y la fe, y nos lleva a meditar sobre nuestro lugar en un mundo donde las alteraciones ambientales tienen consecuencias tanto materiales como espirituales. Mientras enfrentamos las dificultades prácticas que conlleva la crisis del río, se nos invita a explorar las dimensiones espirituales que resuenan con quienes presencian estas transformaciones. En el libro de Apocalipsis se menciona el Éufrates en un contexto de eventos finales, lo que añade un matiz de urgencia a la situación actual. Este río, que ha sido testigo del desarrollo de civilizaciones durante miles de años, recorre más de 2.800 kilómetros a través de Turquía, Siria e Irak, figurando como un pilar crucial en la evolución de las sociedades humanas. El Éufrates no es solo un cauce, sino un archivo histórico que narra relatos de progreso, conflictos y evolución cultural. Sus orillas han visto el ascenso y caída de imperios, así como el advenimiento de la escritura, las leyes y la agricultura. Este vital recurso ha proporcionado la irrigación esencial para las tierras fértiles que sostienen asentamientos humanos desde tiempos inmemoriales. Además, ha servido de vía para el transporte y el comercio, uniendo comunidades y fomentando intercambios que han moldeado la historia de la región. Es crucial tomar conciencia sobre estos aspectos y actuar en pro de la conservación del Éufrates, ya que su bienestar es reflejo del nuestro y su preservación es fundamental para las generaciones venideras. La llamada a la acción es clara. Comprometámonos a cuidar y proteger este emblemático río y, por ende, nuestro patrimonio común. Descubre la importancia del río Éufrates, un emblema que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Este cauce ha sido celebrado en obras literarias, tradiciones religiosas y leyendas, reflejando su papel esencial en la identidad y cultura de la región. Desde los tiempos de los antiguos sumerios, quienes erigieron imponentes ciudades a su vera, hasta las naciones contemporáneas que dependen de sus aguas, el Éufrates ha sido testigo del esfuerzo humano a lo largo de los siglos. Sin embargo,
Es importante reconocer que más allá de ser un vestigio histórico, el río sigue siendo una fuente vital que sustenta la vida de millones, proporcionándoles agua para el consumo, la agricultura y la pesca. Enfrentar los problemas que afectan al Éufrates, tales como la escasez hídrica y el deterioro ambiental, demanda una reflexión sobre su valor cultural e histórico. La preservación de este río no se limita a asegurar un recurso, implica honrar un legado que ha forjado la historia de nuestros pueblos. El Éufrates es un símbolo de la tenacidad y la creatividad de las civilizaciones que han florecido a su lado. En este contexto se revela también la esencia del Éufrates en la tradición cristiana y musulmana. Este río, que serpentea por el corazón del Medio Oriente, ocupa un lugar privilegiado no solo en la geografía, sino también en las escrituras sagradas de dos de las religiones más prominentes del mundo. Al adentrarnos en las dimensiones proféticas del Éufrates, se vislumbran en los textos bíblicos y en la escatología islámica, reflejando cómo estas narrativas conservan relevancia en tiempos modernos. El Éufrates, más que un simple río, representa una rica simbología en la tradición religiosa, siendo mencionado con gran respeto en las enseñanzas de la Biblia y en los textos islámicos. En particular, las profecías bíblicas encontradas en los libros de Jeremías y Apocalipsis anticipan una época en la que el Éufrates se secará, presagiando eventos de gran trascendencia. Al considerar todo esto, hacemos un llamado a todos a reflexionar sobre la herencia cultural y espiritual que este río conlleva, y a adoptar acciones que nos ayuden a garantizar su preservación para las futuras generaciones. Conectemos con la relevancia de la historia que rodea al río Éufrates, un símbolo cargado de significados tanto religiosos como ecológicos. Este curso de agua ha sido mencionado en diversas profecías que vislumbran la llegada de grandes acontecimientos y conflictos. Específicamente en la tradición islámica, una de las predicciones más fascinantes se refiere a la aparición de una montaña de oro que desatará luchas entre aquellos que deseen apoderarse de ella. Este relato, cargado de simbolismo, destaca la importancia del Éufrates en el desarrollo de eventos futuros, atando su destino a momentos cruciales de la humanidad. Hoy, los desafíos ambientales que enfrenta el Éufrates, como el descenso de sus niveles de agua y la degradación ecológica, dan nueva vida a estas profecías antiguas. Los cambios que experimenta este río invitan a reflexionar sobre los significados espirituales que se encuentran en estos textos sagrados. Para muchos creyentes, la situación actual del Éufrates podría interpretarse como una señal de los tiempos, una invitación a la introspección y un llamado a cuidar nuestro entorno con mayor compromiso. Este río simboliza una intersección fascinante entre la profecía y la realidad medioambiental. Su inclusión en las escrituras, tanto del cristianismo como del islam, otorga una profundidad adicional a los problemas contemporáneos que enfrenta. Mientras contemplamos el futuro de este emblemático río, es imperativo recordar la interacción continua entre la fe, la historia y el mundo natural, así como la manera en la que nuestras creencias espirituales se entrelazan con la narrativa que cuenta la evolución de nuestra tierra. Los desafíos que enfrenta el Éufrates son complejos, comenzando por la dura realidad de la sequía. El cambio climático ha exacerbado los patrones meteorológicos en toda la región, resultando en periodos de sequía prolongados que afectan su caudal y disminuyen su capacidad para sostener la agricultura, la fauna y las comunidades que se encuentran a sus orillas. El impacto sobre la agricultura es particularmente crítico, ya que este río es esencial para el riego de vastas áreas.
La reducción de sus aguas representa una amenaza significativa para la producción alimentaria y, en consecuencia, para la vida de quienes dependen de su caudal. Es momento de actuar y prestar atención a la interrelación entre nuestros estilos de vida y la salud de nuestro planeta. Cada esfuerzo cuenta al enfrentar estos retos. Es momento de actuar. La situación del río Éufrates exige nuestra inmediata atención, ya que la reducción de tierras cultivables conlleva a menores cosechas y un aumento en la inseguridad alimentaria. El uso excesivo de los recursos hídricos de este río agrava aún más la situación. Prácticas de gestión del agua insostenibles, como la extracción excesiva para actividades agrícolas, domésticas e industriales, alteran el equilibrio natural del río, resultando en la degradación de ecosistemas que son vitales para la supervivencia de numerosas especies y en la pérdida de biodiversidad. Las tensiones geopolíticas en torno a la gestión del agua añaden otra dimensión a este problema. El Éufrates cruza diversos países, cada uno con sus propias necesidades y demandas sobre los recursos hídricos. Disputas relacionadas con los derechos de agua y su uso han deteriorado las relaciones entre naciones, obstaculizando los esfuerzos conjuntos para enfrentar los desafíos que presenta el río. La ausencia de un enfoque multilateral integral sobre la gestión hídrica solo agrava los problemas, dejando cuestiones críticas sin resolver y el futuro del río en la incertidumbre. La crisis que enfrenta el Éufrates sirve como un contundente recordatorio de la conexión entre la sostenibilidad ambiental y la armonía geopolítica. A medida que el caudal del río disminuye, también se ven amenazadas las condiciones de vida de las comunidades que han dependido de él por generaciones. Las dificultades que enfrenta el Éufrates deben impulsarnos hacia la cooperación regional y a la implementación de prácticas sostenibles. Solo mediante esfuerzos colectivos podremos aspirar a restaurar la salud de esta arteria vital y garantizar el sustento de quienes de ella dependen. El futuro del Éufrates no es solo un problema regional. Tiene implicaciones globales que subrayan la urgencia de actuar frente a adversidades ambientales y políticas. En un contexto más simbólico, la referencia al Éufrates en profecías como la del Apocalipsis nos recuerda la proyección del posible secado de sus aguas, que podría facilitar el agrupamiento de fuerzas en momentos de conflicto. La realidad del Éufrates nos insta a adoptar medidas ahora. Es momento de actuar y reflexionar sobre lo que está en juego. El río Éufrates, con su rica historia y relevancia actual, se erige como un símbolo claro de la frágil conexión entre el bienestar ambiental, el patrimonio cultural y la supervivencia humana. Esta situación nos invita a pensar en las serias implicaciones de su deterioro y en la urgente necesidad de movilizarnos. Los problemas que enfrenta el Éufrates, como la sequía, el uso excesivo de sus aguas y las tensiones políticas, forman un entramado complejo esencial para la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. No se trata solo de un caso particular. Estos desafíos son reflejo de una crisis ambiental global que demanda esfuerzos conjuntos, ideas innovadoras y un compromiso real por parte de todos, tanto a nivel individual como colectivo. La reducción del Éufrates nos sirve como llamada de atención sobre la interconexión entre nuestras acciones y el entorno que nos rodea. Nos lleva a considerar el cuidado de nuestros recursos naturales, la herencia de nuestras tradiciones históricas y el bienestar de las futuras generaciones, los cuales están profundamente ligados entre sí. Esta decadencia del río no es una preocupación local, sino un asunto mundial que refleja retos ambientales más amplios que atraviesan fronteras y que requieren una respuesta unificada. A medida que avanzamos, debemos convertir la conciencia en acción efectiva.
La gestión sostenible del agua, junto con la colaboración entre naciones, es crucial para afrontar esta crisis. Al tomar en cuenta la situación delicada del Éufrates, se hace evidente la urgente necesidad de preservar la salud de nuestro planeta, nuestro patrimonio histórico y, en definitiva, asegurar nuestra propia existencia. Este deterioro del Éufrates nos llama a la acción, recordándonos la vital interrelación entre nuestras decisiones y el entorno natural. Que esta sea una oportunidad para despertar la conciencia y generar cambios necesarios en nuestra forma de vida, mientras trabajamos juntos para proteger el legado del Éufrates para los años venideros. Actuemos ahora para garantizar un futuro sostenible para todos. Descubre cómo está ocurriendo un fenómeno inesperado en Irán, donde las iglesias están ganando adeptos mientras las mezquitas pierden fieles. Esta transformación sorprendente en la República Islámica está generando inquietud en muchos, ya que más de 1 millón de musulmanes han elegido abrazar la fe cristiana. Este aumento en las conversiones podría señalar un cambio significativo en la dinámica religiosa del país. En una nación donde el Islam chiita predomina y se implementan estrictos valores religiosos, debajo de esta fachada se gesta un cambio silencioso. Cada vez más iraníes dejan atrás el Islam para sumergirse en el cristianismo, alterando no solo el panorama espiritual, sino también retando al régimen teocrático. La República Islámica, constituida sobre cimientos del chiismo, ha mantenido por mucho tiempo un férreo control sobre la expresión religiosa y no ha dudado en reprimir severamente cualquier manifestación de disidencia. La fuerza policial de moralidad en el país ha acaparado la atención internacional, especialmente tras incidentes violentos dirigidos a mujeres que no cumplían con las normas del hijab. Sin embargo, a pesar de estas estrictas medidas, son evidentes las primeras fisuras en las creencias religiosas. Se ha reportado que más de 50.000 de las 75.000 mezquitas han cerrado debido a la desaceleración en la asistencia. La inquietud fue reconocida por el clérigo Senior M. Muhammad Abul Qasim, quien describió esta disminución de fieles como un signo claro de una crisis de fe extendida. ¿Qué motiva a tantas personas a hacer este cambio radical? El resurgir del cristianismo en Irán está intrínsecamente relacionado con los desafíos políticos, sociales y económicos que atraviesa el país. Para muchos iraníes, la fe cristiana representa un antídoto claro a la opresión del régimen, ofreciendo un mensaje de amor, perdón y esperanza, así como una conexión personal y directa con lo divino. Este escenario marca el inicio de una nueva era para la espiritualidad en Irán, invitando a la reflexión sobre el futuro de la fe y la libertad en la región. Comparte tu opinión sobre la transformación espiritual en Irán. Es innegable que el país enfrenta complicaciones serias, desde altas tasas de adicción hasta una corrupción endémica, y una parte considerable de su población sufre por la pobreza. Estos problemas han provocado que muchos pierdan la confianza en las promesas del régimen islámico y en la forma en que se practica la religión en el país. La crisis económica, marcada por sanciones internacionales, mala gestión y corrupción estructural, ha llevado a numerosos iraníes a cuestionar la validez del sistema teocrático que rige sus vidas. Según un estudio del Instituto GAN en los Países Bajos, un 80% de los iraníes anhela un gobierno democrático, rechazando a la actual administración. Este creciente descontento con el Islam político ha generado un espacio propicio para que algunos exploren senderos espirituales alternativos, con el cristianismo emergiendo no solo como opción religiosa, sino también como un camino hacia la liberación espiritual y social. Los valores de democracia, derechos humanos y libertad
a menudo vinculados a naciones de mayoría cristiana, resultan cada vez más atractivos para aquellos que anhelan una vida mejor. La respuesta del gobierno iraní ante este despertar espiritual no se ha hecho esperar. Ante el temor que representa la creciente popularidad del cristianismo, que desafía no solo su autoridad religiosa, sino también su control político, el régimen ha intensificado la represión. Iglesias clandestinas son perseguidas, los conversos al cristianismo son arrestados y cualquier manifestación pública de fe se encuentra bajo estricta vigilancia. La preocupación de las autoridades es clara. Si los ciudadanos comienzan a hallar esperanza y propósito fuera de la versión oficial del Islam, esto podría socavar su poder y dominio sobre el pueblo. Los conversos al cristianismo en Irán enfrentan una dura adversidad, sin embargo se mantienen firmes en su creencia. Únete a su causa y comparte su historia. En este contexto, estas personas son vistas como figuras centrales en redes subterráneas de fe y a menudo son objeto de represalias severas. Muchas veces son arrestadas sin previo aviso, sometidas a detenciones en lugares diseñados para despojarles de su voluntad. Estos individuos deben enfrentarse a confinamiento solitario, tortura y un constante acecho psicológico. La intención del régimen es evidente: que renuncien a su fe y regresen a la religión islámica. Los detenidos viven en condiciones inhumanas, alejados de sus seres queridos, sin acceso a asesoría legal ni a una verdadera justicia. Las acusaciones en su contra son vagamente formuladas, a menudo relacionadas con la supuesta amenaza a la seguridad nacional. Y aunque salgan de prisión, la persecución persiste, pues el gobierno les mantiene bajo un estricto control, vigilando cada paso y cada comunicación. No obstante, los conversos han encontrado maneras de responder ante este avasallador ambiente. En el país, muchos comparten en la intimidad de su círculo cercano las transformadoras experiencias que les ha traído su nueva fe, actuando con atención y precaución. Espacios seguros, como iglesias ocultas y grupos de estudio bíblico discretos, les ofrecen refugio a pesar del constante peligro que les acecha. Estas pequeñas reuniones, que suelen agrupar entre 10 y 15 creyentes, se llevan a cabo en lugares que parecen ordinarios, como apartamentos modestos. Con la llegada del último participante y el cierre de la puerta, la comunidad respira aliviada, disfrutando de la protección, por breve que sea, que les brinda su unión. Dentro de este delicado ambiente hay un aire de esperanza y libertad que contrasta con la injusticia y la opresión que marcan su cotidianidad. A pesar de la continua represión por parte del gobierno, los grupos de creyentes han demostrado una notable tenacidad. Han hallado caminos para mantenerse conectados, desafiando los peligros que enfrentan. Se organizan reuniones de oración en línea, distribuyen Biblias digitales y ofrecen soporte espiritual a quienes lo requieren. A pesar de las adversidades, los cristianos iraníes preservan su fe, convencidos de que, sin importar la intensidad de la opresión, su creencia perdurará. Únete a la lucha por la libertad de creencias y los derechos humanos. En un contexto donde los intentos de censura por parte del gobierno son constantes, el amor divino se mantiene firme y con el tiempo, la verdad saldrá a la luz. Este movimiento trasciende lo religioso y se convierte en una poderosa declaración a favor de la libertad de culto y los derechos fundamentales, algo que las autoridades iraníes no podrán sofocar indefinidamente. A pesar de la opresión, quienes han abrazado la fe cristiana defienden sus convicciones con tenacidad y cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, en medio de una creciente represión religiosa en Irán.
Muchos cristianos se ven imposibilitados de adorar abiertamente o de realizar estudios bíblicos sin temor. No obstante, diversas organizaciones como Voces de los Mártires, Puertas Abiertas y grupos misioneros clandestinos desempeñan un papel crucial al ofrecer apoyo material y espiritual a los creyentes iraníes que enfrentan un entorno político y religioso hostil. La provisión de libros, materiales educativos y programas de estudios bíblicos en línea se convierte en un faro de esperanza para quienes buscan la verdad y la redención. Asimismo, dichas entidades brindan asistencia financiera a estos cristianos, quienes a menudo enfrentan serias dificultades económicas tras haber escogido la conversión, ya que muchos de sus seres queridos los ven como traidores. Los recursos aportados no solo satisfacen necesidades esenciales como alimento y vivienda, sino que también facilitan la continuación de la enseñanza y difusión de la fe. Esto no solo alivia las penurias materiales, sino que también fortifica el espíritu de los creyentes, permitiéndoles persistir en su camino espiritual y vivir conforme a los preceptos de Jesús. El respaldo espiritual que proveen estas organizaciones es fundamental, ya que contribuye a que los creyentes se sientan acompañados y dejen atrás el aislamiento. Cada individuo se conecta con otros que comparten sus creencias y la búsqueda de la salvación, lo que les ayuda a enfrentar sus miedos y dificultades. Esta red de apoyo también les brinda un espacio para narrar sus experiencias. Descubre el poder transformador de la fe y cómo millones de personas están encontrando la esperanza en medio de la adversidad. No estás solo en esta búsqueda, ya que un vasto entramado de amor y apoyo global abraza a muchos creyentes iraníes que, a pesar de las dificultades, se mantienen firmes en su convicción y continúan su anhelo por conocer a Jesús. La existencia de organizaciones internacionales y la solidaridad de la comunidad mundial juegan un papel fundamental al brindar aliento en momentos de crisis. Relatos de quienes han cambiado de fe revelan un fenómeno fascinante: encuentros milagrosos y visiones de lo divino. Muchos musulmanes convertidos han descrito sueños impactantes en los que Jesús se les manifiesta. Para aquellos que jamás habían tenido contacto directo con el cristianismo, estas experiencias oníricas han sido asombrosas. En estos sueños, Jesús se presenta con mensajes de amor, esperanza y redención, instando a quienes los tienen a abrazar la fe cristiana y encontrar la paz que tanto anhelan. Tal ha sido el impacto de estos sueños que miles de musulmanes iraníes han sido guiados hacia Dios, sintiendo un profundo cambio interior que les resulta inexplicable. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un hombre iraní llamado Amir, quien durante años sirvió en el ejército y laboró en agencias gubernamentales, pero siempre sintió un vacío espiritual. Un día se topó con un programa cristiano en televisión y tras escuchar sobre Jesús, experimentó una conmoción en su corazón. Tras orar y buscar dirección divina, decidió convertirse al cristianismo involucrándose en una iglesia clandestina en Teherán. La historia de Amir representa solo uno de los muchos relatos de iraníes que han hallado la salvación en Jesús. Estas vivencias no se limitan a ser meras conversiones religiosas, son transformaciones espirituales que traen consigo paz y esperanza en un entorno lleno de agitación. ¿Te has encontrado alguna vez con Dios en tus sueños? Si has tenido experiencias similares, compártelas. La conexión espiritual puede ser una fuente inigualable de fortaleza y guía en nuestra vida. Comparte tu experiencia en los comentarios para que podamos entender mejor la relevancia de la revolución de Jesús. Este movimiento de conversión de musulmanes al cristianismo en Irán no solo es crucial para el país,
sino que también tiene un profundo significado para la comunidad cristiana a nivel global. Las voces de los mártires y los testimonios personales de los conversos resaltan un notable crecimiento del cristianismo entre los musulmanes, manifestando una transformación espiritual que se enmarca dentro de una corriente mayor del Espíritu Divino. Esta ola transformadora posee la capacidad de modificar no solo vidas individuales, sino también naciones enteras en áreas comúnmente vistas como bastiones del Islam. El poder del Espíritu Santo está rompiendo barreras y cambiando destinos de formas que desafían normas culturales y políticas. La proposición bíblica, con su llamado universal a la redención a través de Jesucristo, trasciende fronteras y llega a los corazones de personas en cualquier rincón del planeta. Este movimiento trasciende límites geográficos o comunitarios, sirviendo de testimonio al amor infinito de Dios, proporcionando esperanza y renovación a quienes han soportado opresión, injusticia y desesperanza durante generaciones. Para muchos en el Medio Oriente, captar la magnitud del amor incondicional de Dios es verdaderamente revolucionario. Este entendimiento reemplaza el miedo a la retribución divina por la certeza de gracia y perdón, presentando a un Dios que no se muestra lejano o inaccesible, sino compasivo y profundamente interesado en el bienestar de su pueblo. Esta transformación espiritual no consiste solo en un cambio de creencias personales. Está generando ondas que impactan el tejido social y cultural de la región. El Medio Oriente, que antes parecía inalterable, está experimentando un cambio profundo mientras los individuos aceptan el don de la salvación a través de Jesús. Así, el panorama espiritual de esta región se está redefiniendo, fundamentado en un mensaje que aporta libertad, verdad y luz a lugares que durante mucho tiempo han estado sumidos en la oscuridad. Te invitamos a reflexionar sobre este fenómeno y compartir tus pensamientos. A pesar de la fuerte resistencia, el amor y la verdad de Dios siguen llegando a estos lugares, ablandando corazones y encendiendo la esperanza donde antes había desánimo. ¿Podría la transformación de millones de iraníes, los encuentros divinos y el crecimiento de la fe cristiana en una nación musulmana ser indicativos de la inminente llegada de Jesucristo? Sin duda, se trata de una de las señales cruciales de los últimos tiempos mencionadas en la Biblia. En Mateo 24:14 se establece que este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este mensaje no solo resuena con fuerza, sino que nos convoca a reflexionar sobre el momento crucial que estamos viviendo. Abracemos esta realidad y participemos activamente en la proclamación de esperanza y verdad, fortaleciendo así la fe que crece en medio de la adversidad. Este mensaje no es simplemente un compromiso, sino también una revelación que señala cómo, al final de la historia, el mensaje del Evangelio alcanzará cada rincón del mundo, incluso aquellos lugares donde la libertad religiosa está severamente restringida. Las conversiones en Irán representan una parte significativa del grandioso propósito divino que evidencia la expansión de su reino, incluso en territorios con estrictas opresiones religiosas. Este fenómeno no se limita a un cambio social. Es una realización de las profecías bíblicas relacionadas con el regreso de Jesucristo. El crecimiento de la fe cristiana es un indicador tangible de que el reino de Dios se está fortaleciendo, incluso en contextos donde la libertad de culto enfrenta serias limitaciones. En Irán, donde la tradición chiita es profundamente arraigada, el auge del cristianismo simboliza algo mucho más trascendental que un simple cambio de creencias.
Representa la manifestación del cumplimiento de las promesas divinas y muestra el poder de Dios para transformar vidas, a pesar de la oposición, la persecución o la amenaza. Este movimiento espiritual no es solo un despertar religioso en una sola nación, sino que se ve como una confirmación de las promesas de Dios sobre el retorno de Jesús. Es una evidencia clara de que su reino avanza, incluso en los entornos más adversos donde la fe en Cristo puede ser objeto de hostigamiento por fuerzas políticas y religiosas. La resiliencia y el valor de aquellos que se convierten son testimonio de que el Evangelio sigue extendiéndose, iluminando y brindando esperanza a los lugares más oscuros. La decisión de muchas personas en Irán de acercarse a Jesús no implica simplemente adoptar una nueva fe, sino que representa el inicio de una conexión personal con Dios, vivenciando su amor incondicional y la promesa de salvación. Estas transformaciones son prueba de que, a pesar de cualquier fuerza política o religiosa que intente obstaculizarlo, el reino de Dios seguirá creciendo. Las conversiones en Irán y en otras naciones de mayoría musulmana son parte de un plan más amplio que Dios inició hace tiempo. Un plan que nos acerca al glorioso retorno de Cristo, tal como lo describe la Biblia. Estos acontecimientos nos invitan a orar y a tomar acción. Es esencial interceder no solo por los cristianos en Irán, sino también por aquellos que anhelan encontrar la salvación. Unámonos en oración y apoyemos esta causa. La situación en la que viven diariamente es compleja y peligrosa. En un entorno donde la libertad religiosa es gravemente limitada, el acto de cambiar de religión, como convertir al cristianismo desde el Islam, puede acarrear consecuencias severas, tales como detenciones, encarcelamientos e incluso la muerte. Irán, como república islámica, prioriza el control religioso y político, prohibiendo cualquier manifestación que pueda poner en entredicho su autoridad. Esta represión no se limita únicamente al ámbito político, sino que se extiende a la vida privada de sus habitantes, donde cualquier desviación de las doctrinas estatales puede ser peligrosa. La oración por los cristianos en Irán implica también recordar a quienes se encuentran en un clima político tenso, donde cada vez más se restringen las libertades individuales. El gobierno iraní ha intensificado sus acciones contra los conversos y las minorías religiosas, persiguiendo a iglesias clandestinas y deteniendo a aquellos que practican su fe abiertamente, a menudo bajo acusaciones difusas de amenazar la seguridad nacional. Este ambiente de temor obliga a muchos a ocultar sus creencias, a pesar de que su fe se robustezca con el tiempo. Necesitan fortaleza divina para resistir ante la adversidad. Además de Irán, otras naciones de Oriente Medio y Norte de África atraviesan serias tensiones políticas, sociales y religiosas. Los conflictos bélicos, las crisis humanitarias y la persecución religiosa en lugares como Siria, Afganistán e Irak han fomentado un entorno hostil para los cristianos. Estos territorios son frecuentemente gobernados por regímenes autoritarios o están en medio de conflictos internos y crisis políticas, lo que agrava la vida de los creyentes no musulmanes, quienes enfrentan hostigamiento en múltiples frentes. En estas circunstancias, la fe cristiana ha emergido como el faro de esperanza en tiempos difíciles. Adicionalmente, la pobreza, la corrupción y el desempleo agravan aún más la vida cotidiana en la región. Es fundamental que nos unamos en oración y apoyo hacia quienes enfrentan estos retos, recordando siempre su valentía y resiliencia. Es crucial prestar atención a las realidades que enfrenta la población en diversas partes del mundo, en particular aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad, con tasas elevadas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes.
Las estrategias gubernamentales han mostrado ser insuficientes para enfrentar estos desafíos, intensificando el descontento social. En medio de esta crisis, un gran número de personas, especialmente los más jóvenes, comienza a buscar nuevas convicciones. Para ellos, la fe cristiana representa más que una mera creencia. Es una transformación radical de su vida espiritual. Las oraciones por los cristianos en Irán, Siria y otros países del Medio Oriente no solo significan un pedido de protección frente a la persecución, sino también un ruego para que encuentren la luz de la salvación en medio de la oscuridad. Se espera que mantengan firme su fe en un mundo lleno de dificultades, sin permitir que los retos políticos, sociales y económicos apaguen la luz de Dios en sus corazones. Es fundamental también recordar a las organizaciones misioneras que operan en estas áreas, brindando esperanza y sanación a aquellos que anhelan libertad, paz y salvación. Los misioneros enfrentan problemas tan serios como los de quienes están en necesidad, pero su perseverancia es admirable. Llevan consigo el mensaje de amor y gracia en tierras sombrías. Oremos por su fortaleza, sabiduría y protección divina para que puedan continuar su noble labor, incluso en las circunstancias más adversas. La paz que ofrece Cristo siempre está presente, y son precisamente estas pruebas las que fortalecen y autentican nuestra fe. Oremos porque los creyentes en Irán y otros lugares donde hay persecuciones religiosas sientan la presencia de Dios, recibiendo su protección y paz para sobrellevar sus dificultades. Que todos los creyentes, en especial aquellos que sufren por su fe, encuentren esperanza en la protección divina. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Ahora, continuemos con la parábola del mayordomo injusto, donde Jesús relata a sus discípulos la historia de un hombre adinerado y su administrador, al que se le acusaba de malversar los recursos del propietario. Desde el inicio, debemos reflexionar sobre cómo cada decisión en nuestra vida impacta nuestro futuro. Imagina la situación de un administrador que, al enfrentarse a la inminente pérdida de su empleo, decide actuar con astucia. Tras ser llamado por su jefe, se encuentra en la difícil tarea de justiciar su gestión. La realidad lo lleva a reconocer que no tiene la fortaleza necesaria para realizar trabajos manuales y que la vergüenza de mendigar lo abruma. En un intento por asegurar su bienestar, el administrador elabora un plan ingenioso. Comienza a contactar a quienes le debían dinero a su patrón y, en lugar de informarles de la verdad, opta por renegociar las deudas de manera favorable para sí mismo. A uno, con una deuda de 100 medidas de aceite, le sugiere que modifique su factura a 50. A otro, con una obligación de 100 medidas de trigo, le propone recortar su deuda a 80. Aunque sus actos eran cuestionables, su habilidad para salir adelante llama la atención de su superior, quien, sorprendentemente, elogia su astucia. En este contexto, Jesús hace una observación interesante. Quienes pertenecen a este mundo parecen ser más ingeniosos que aquellos que buscan la verdadera luz. Esta enseñanza nos invita a considerar cómo empleamos nuestras circunstancias y recursos. De hecho, nos anima a forjar lazos en nuestra vida utilizando lo que podría parecer injusto, para que al final, cuando se agoten, podamos encontrar acogida en un lugar eterno. Es un recordatorio de que nuestras decisiones, incluso en momentos difíciles, deben estar dirigidas hacia la creación de un legado significativo.
Reflexiona sobre cómo tu propia astucia puede ser utilizada para generar relaciones valiosas y un futuro más brillante. Te invito a reflexionar sobre el uso consciente de tus recursos y el significado profundo que tienen en tu vida. Jesús comparte sabias enseñanzas acerca de la correcta administración de la riqueza, señalando que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, mientras que quien actúa deshonestamente en lo pequeño lo hará en lo grande. Si no has manejado adecuadamente el dinero que no te pertenece, ¿quién confiará en ti algo valioso? Además, si no has sido leal con lo ajeno, ¿quién te otorgará lo que realmente te corresponde? El maestro nos recuerda que no se puede servir a dos amos, pues siempre se preferirá uno sobre el otro. Es imposible vivir plenamente, tanto para Dios como para las riquezas. Este relato ha suscitado numerosas discusiones debido a su interpretación. A simple vista, podría parecer que justifica comportamientos engañosos, especialmente en el caso del administrador, quien reduce deudas para conseguir la simpatía de otros. Muchos estudiosos intentan ver en él una lección sobre ser astuto en la administración de bienes materiales, no una aprobación a la falta de ética. Algunos sugieren que este personaje simplemente renuncia a una parte de su comisión, haciendo que sus acciones no sean tan reprochables como parecen. Sin embargo, a pesar de la astucia manifestada por el administrador, Jesús lo califica de deshonesto, y sus actos no son presentados como aceptables moralmente. El dueño parece valorar la perspicacia del administrador, no por su falta de integridad, sino por su capacidad de anticiparse y prepararse para la eventual pérdida de su puesto. De este modo, el mensaje pone de relieve la necesidad de tener visión y planificar cuidadosamente, incluso en asuntos que pueden parecer triviales o terrenales. Jesús utiliza esta sagacidad para transmitir una verdad espiritual más profunda. Aunque quienes habitan el mundo pueden ser astutos en asegurar su futuro, es crucial que los creyentes también actúen con sabiduría y previsión en lo que concierne a su vida eterna. Él llama a sus seguidores a ser responsables en la forma en que emplean lo que tienen en esta vida, enfatizando la importancia de hacerlo con propósito y consideración. ¿Estás listo para aplicar estos principios en tu día a día? Descubre la importancia de alinearte con los propósitos del reino divino y aprovecha esta oportunidad para profundizar en tus relaciones, así como en la generosidad y los intereses espirituales que generarán frutos perdurables. No caigas en la trampa de buscar beneficios egoístas a través de riquezas materiales que son efímeras. Se habla de la riqueza injusta, que abarca dinero y bienes que a ojos del mundo pueden resultar contaminados por la avaricia, la manipulación o la injusticia. Jesús nos enseña que incluso esos bienes pueden ser utilizados con fines eternos. No es la riqueza en sí lo que es maligno, sino el apego al dinero que se convierte en un ídolo o una obsesión, conduciendo al pecado. En este sentido, el capital puede tener un propósito superior si se destina a ayudar a quienes lo necesitan, a difundir el mensaje espiritual y a forjar lazos que glorifiquen a Dios. Además, Jesús aborda la confianza y el manejo de los recursos. Recalca que la lealtad en lo pequeño es un reflejo del carácter que se muestra en lo grande. Si no se puede manejar con integridad la riqueza transitoria e injusta, ¿cómo se puede confiar en uno para manejar las verdaderas riquezas del reino celestial? Esto se relaciona con la idea de que todo lo que poseemos, desde lo material hasta nuestras conexiones personales, es un encargo divino y, por lo tanto, debemos administrarlo con sabiduría y fidelidad. La verdadera prueba de nuestra habilidad en la gestión no se mide por lo que acumulamos o lo que donamos, sino en cómo utilizamos lo que se nos ha otorgado para honrar a Dios y beneficiar a los demás. El mensaje más significativo
que se puede extraer de esta enseñanza se encuentra en las palabras de Jesús. No se puede servir a dos señores. Esta es una verdad fundamental para todo creyente. Jesús señala que no se puede ser leal simultáneamente a Dios y al dinero, ya que ambas entidades exigen prioridades distintas y frecuentemente opuestas. La búsqueda de la riqueza suele conducir a la avaricia y al materialismo, mientras que la búsqueda de Dios demanda amor, generosidad y obediencia. La decisión es clara. Podemos optar por servir a Dios o al dinero, pero no a ambos. Jesús advierte que nuestros corazones se dividirán y nuestra lealtad se otorgará, en última instancia, a lo que más valoramos. Este es un mensaje poderoso que invita a una reflexión genuina sobre nuestras elecciones y prioridades en la vida. En un mundo donde la riqueza y el éxito son frecuentemente idolatrados y venerados en nuestra cultura consumista, es fundamental recordar que el anhelo por tener más, ya sea más dinero, más posesiones o más prestigio, puede absorbernos. Sin embargo, Jesús nos reta a sostener un enfoque superior. Nos invita a utilizar la riqueza no para el placer personal, sino como un instrumento que beneficie a otros, propague el mensaje del Evangelio y acumule tesoros en lo alto. En este contexto, el capital se convierte en un medio para lograr algo más grande, no un destino final. Esta parábola también resalta la relevancia de la generosidad y la hospitalidad, al mencionar que es posible emplear bienes materiales, incluso los más cuestionables, para crear amistades y vínculos que nos recibirán en moradas eternas. Este concepto sugiere que nuestras posesiones deben utilizarse para forjar relaciones significativas que perduren más allá de lo efímero. Nos lleva a replantear nuestras prioridades, preguntándonos si nuestros recursos reflejan el reino de Dios o si estamos persiguiendo los ídolos de la riqueza y el confort. Cada uno de nosotros es llamado a ser un cuidador responsable de lo que se nos ha confiado, reconociendo que todo lo que poseemos es un regalo divino que debe emplearse para glorificar a Dios. No importa si contamos con abundancia o escasez, todos tenemos la responsabilidad de manejar lo que se nos ha otorgado, entendiendo que al hacerlo estamos acumulando tesoros que perduran para la eternidad. La parábola del red de arrastre ilustra esto a la perfección. El reino de los cielos es comparable a una red lanzada al mar que recoge peces de todos los tipos. Una vez llena, es llevada a la orilla para clasificar los buenos y descartar los que no lo son. En este sentido, se nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tendrán consecuencias eternas. Aprovecha cada oportunidad para ser una luz y protagonista en la vida de otros, así como para construir relaciones que perduren más allá de esta vida. Al finalizar esta era, los ángeles descenderán para distinguir a los malvados de los justos, arrojando a aquellos que han obrado con malicia en un lugar de castigo, donde habrá llanto y crujir de dientes. Jesús, en un momento de enseñanza, les formuló la pregunta: ¿comprenden todo esto?